Julio Godínez, escritor y periodista, autor de este libro, El mexicano de Buchenwald. Un libro realmente conmovedor hasta la médula. Julio, gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por el espacio. ¿Quiénes son José Luis Salazar y Juan Rodrigo del Fierro? ¿Qué hacían en Europa durante la Guerra Mundial? ¿Y qué era este campo de concentración terrible, Buchenwald? José Luis Salazar y Juan Rodrigo del Fierro son dos muchachos, como hubo muchos en realidad durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es decir, dos muchachos que les robaron su juventud, Ricardo. Lo que hice al momento de investigar para esta novela, que son dos historias reales, fue investigar a estos dos muchachos, que son dos muchachos prácticamente como cualquiera. El asunto, ¿cuál es la particularidad de estos dos muchachos? Que estos dos muchachos llegaron en un momento a un campo de concentración que fue un campo muy particular, que fue el campo de Buchenwald, ubicado en el centro de Alemania, y los dos dijeron ser mexicanos. El asunto con estas dos personas, cuando llegan al campo, dicen o afirman ser mexicanos, pero solamente uno de ellos lo era, Ricardo. ¿Por qué lo dicen así? Lo dicen así porque ellos buscaban que al momento de decir ser mexicanos, el hecho de su nacionalidad los ayudara a sobrevivir. O sea, llegan capturados, detenidos ahí al campo. Ellos son deportados. Ellos pertenecen a un grupo de prisioneros de los nazis que fueron deportados de Francia a diferentes campos en Polonia, Alemania y Austria. Uno de esos campos es el campo de Buchenwald. Estos dos muchachos eran civiles, los dos no pertenecían a ejércitos. José Luis sí pertenece a las huestes de la resistencia francesa, los civiles que pelean en contra de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero es realmente un civil, un muchacho mecánico civil que llega al campo de concentración. Juan Rodrigo del Fierro también es un muchacho civil, él es detenido en París y también es deportado, pertenece a este grupo de personas que fueron deportadas de Francia a este campo de concentración. ¿Cómo era Buchenwald? Es una pregunta de respuesta larga, pero voy a tratar de sintetizarlo. Era un campo particular, no era un campo de exterminio como lo fue Auschwitz. Este campo en particular era un campo de trabajo, un campo donde se producían armas, Ricardo. En particular aquí se producían rifles para el ejército alemán. Y tenía ciertas particularidades que lo hacen muy interesante para la literatura. Una de ellas, te comento, era el único campo que tenía un zoológico en sus instalaciones. ¿Sí? Había osos, un zoológico. Había un zoológico. Había un zoológico. Había osos en ese campo, había águilas, se practicaba el arte de la cetrería, este arte de la caza con el halcón. Así es. Al puño. Así es. Y había otros animales exóticos ahí dentro del campo. También una parte muy particular de este campo es que como decía yo, no era un campo de exterminio, era un campo de trabajo, por lo que se pudieron organizar los internos, se pudieron organizar al interior del campo. Eso fomentó que se diera un grupo de resistencia internacional en las instalaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que estos dos muchachos comenzaron a pertenecer a este grupo de resistencia con la intención, algo que realmente sucedió, que era tomar el campo de concentración antes de que los aliados, los americanos, llegaran al campo, Ricardo. ¿Por qué antes? ¿Cuál era la prisa? ¿Cómo fue ese momentum? Ellos querían salvarse. La investigación de este libro me toma 4 años, Ricardo. Yo trabajé como corresponsal de medios en Europa durante 7 años. Y yo me encuentro con estas historias cuando se dan a conocer un archivo, que es el archivo de Vadar Lorsen. Es un archivo vivo porque se está alimentando constantemente y es un archivo que vienen nombres, muchísimos nombres, de 48,000 personas que fueron deportadas desde Francia hacia los campos alemanes. Entonces, cuando yo me encuentro estos nombres,
lo que comienzo a hacer es que encuentro una serie de inconexiones entre las dos historias de estas dos personas. Entonces, lo que sucede con estos muchachos es que son integrados al campo y ellos ahí descubren que hay una relación entre los prisioneros y el exterior. Esta relación se da a través de la escucha de una radio que se logra armar dentro del campo y ellos se reúnen. Yo cuento en el libro algunas escenas donde los prisioneros se reúnen en torno a la radio, claro, y comienzan a escuchar de manera clandestina lo que está ocurriendo en el exterior. Entonces ellos con este deseo de ser libres, de liberarse, de sobrevivir, lo que buscan es hacer un arma, juntar un arma, armar un rifle de los que ellos construyen y tomar el campo antes o durante la intervención de los americanos, cosa que se logra hacer, como decía. Ahora dime, ¿qué tanto de verdad y qué tanto de ficción tuviste que emplear en algún momento dado la ficción, no con una suerte de intención de engaño ni mucho menos, pero sí para poder hilar o darle una conexión a estas investigaciones tuyas de lo que pasó en estricto sentido? Prácticamente las escenas que yo cuento sucedieron. A ver, ahí estuvieron internos muy interesantes como Eli Wilson, como Jorge Semprún. Son internos que estuvieron ahí dentro en este campo. Que después alcanzaron la celebridad. Y después, exactamente, pero recordemos que estas personas contaron en primera persona su paso por el Holocausto, contaron en primera persona su estancia en campos de concentración. Evidentemente, yo recupero esos libros, los leo, traigo parte de esas escenas. La primera escena es prácticamente del libro de Largo Viaje, que es esta sensación de ahogo dentro de un vagón, que era un vagón para animales. Van decenas de personas apretujadas al punto de que pueden pararse sin necesidad de tener los dos pies sobre el suelo. O sea, el nivel de compresión que llevan dentro del vagón es descrito por Eli Wilson previo a que otros prisioneros lo hicieran. Entonces, digamos que estas escenas están basadas en cosas que realmente sucedieron y que lo vivieron los presos dentro del campo de concentración. Yo me encuentro con varios documentos, Ricardo, que son declaraciones que hacen los presos a historiadores sobre lo que vivieron ahí dentro. Estas cuestiones yo las utilizo y evidentemente las voy entretejiendo con lo que pudo haber sido una situación de lo que ellos vivieron estas dos personas. Entonces, los diálogos, digamos, y la trama es algo que yo diseño, ideo, estructuro, pero todo el libro está basado en cosas que realmente, en escenas, en momentos que realmente existieron. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en este libro? Una experiencia aparentemente, y digo aparentemente con todo propósito, aparentemente distante en tiempo y espacio. A ver, a mí me interesa que encuentren estas dos historias, Ricardo. Yo lo he comentado ya varias veces, estas no son dos buenas historias. Ninguna historia que pasó por el holocausto es buena, ninguna. Lo que sí son estas dos historias que merecían ser contadas y merecen ser conocidas, las historias de estas dos personas. Independientemente de que el lector descubra quién es el mexicano de Buchenwald, ¿sí? Porque uno de los dos miente. Independientemente de eso, las historias merecen ser conocidas. Es la primera vez que se hace una investigación profunda, a fondo, sobre la presencia de mexicanos dentro de campos de concentración. Entonces, hoy Grupo Planeta y tu servidor hemos dado a conocer documentos. Dentro del libro van a encontrar un documento muy interesante, que es el documento es la ficha de internamiento de José Luis Salazar, que es muy particular, que la incluyó Planeta en el libro, en la edición, que es la ficha, y en una de las esquinas de la ficha viene un triángulo invertido y dentro del triángulo viene una letra M, como ocurrió con polacos, franceses, etcétera. Viene una letra M. Es un documento que quiere decir, significa que José Luis Salazar era un prisionero político mexicano. Es la primera vez que se incluye un documento así y se muestra que un preso tuvo una relación y una conexión con México por el documento de internamiento. Me imagino que esta pregunta no es muy
profunda, pero imagino que ya está a la venta por una gran Sí, Ricardo, distribución. sí, está en todas las librerías, está en todas las plataformas, está electrónico, lo pueden ordenar. Es un libro que generosamente la gente de Grupo Planeta lo ha distribuido muy bien y se puede encontrar prácticamente en cualquier lugar. Pues de esta prestigiosa editorial Planeta, no se pierdan de Julio Godínez, El mexicano de Buchenwald, la desconocida y valiente historia de uno de los pocos mexicanos capturados por los nazis. Gracias, ha sido muy grato platicar contigo, Julio. Felicidades. Gracias, Ricardo. Ojalá le puedan dar una oportunidad al libro. No, por supuesto que sí. Y estaremos en contacto contigo para una próxima obra. ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? ¿Eres gitano? ¿No te gusta platicarlos hasta que estén? ¿O cómo está la cosa? Sí, ya estamos trabajando, digo, estamos porque también está incluido Grupo Planeta, pero sí, ya estoy trabajando en el próximo libro, que también es una historia bastante conmovedora, pero tiene que ver con un poco más al pasado, con la guerra de trincheras, Ricardo. Es un proyecto muy lindo también. Bien, Julio, gracias, gracias. Y hasta muy pronto. Gracias, Ricardo, un abrazo. Gracias, Hasta te pronto, agradezco. gracias.